A todas, felicidades a la cumpleañera. Te mando un abrazo a la distancia. Gloria a Dios por tu vida. Pues son las 7:55, así que, como es nuestra costumbre, vamos a iniciar orando para poder abarcar todo lo que tengo, que es mucho, siento, en el tiempo que tenemos determinado para la reunión. ¿Está bien? Gracias, mis hermanas. Acompáñenme, por favor. Padre, gracias por permitirnos reunirnos esta noche una vez más. Gracias por la vida de mis hermanas conectadas. Gracias por la vida de mis hermanas que van a irse añadiendo poco a poco a la reunión. Y gracias por la vida de cada mujer que será edificada con tu palabra en los siguientes días cuando escuchen la reunión grabada. Gracias, Señor, porque tu palabra ciertamente nos confronta, nos corrige, pero también nos da esperanza, Señor, que aun cuando fallamos, Señor, nos extiendes tu misericordia y nos muestras cómo remediar las cosas que hemos hecho mal, cómo restituir y cómo redimir el tiempo que hemos perdido. Gracias por estos temas que tú has tenido a bien darnos, Señor, que han edificado nuestras vidas de diferentes formas, porque aquí ya vemos mujeres con diferentes situaciones, con diferentes problemáticas, con un trasfondo y un contexto completamente distinto, pero algo que nos une es que hemos entendido que para nosotras no hay esperanza fuera de ti, pero que en ti lo encontramos todo, Señor. Tú nos has enseñado a vivir completas en ti, y aún las que todavía luchan con eso, Señor, pues están aquí para aprenderlo, Señor. Están aquí para aprender a bastarse solo con tu gracia. Así es que, Señor, te pido que tomes, Señor, mi vida y la uses esta noche para obrar en la vida de mis hermanas. No es que el estudio sea sorprendente, pero lo que nos puede llegar a sorprender es lo que tú puedes hacer a través de personas débiles como nosotras. Gracias, Señor, por la obra que tú comenzaste y la obra que sigues haciendo en cada una de nosotras y la obra que no abandonarás, sino que la llevarás a buen fin, Señor, para el día de Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanas, gracias a todas las que con puntualidad se conectan, gracias a todas las que aún sin tener que decirles y recordarles tienen sus cámaras encendidas. Gracias, porque así no sentimos las que estamos de este lado, que estamos hablando con la computadora, con el teléfono, con la tablet nada más, ¿no? Estamos como en un monólogo. Gracias por hacernos saber que están aquí y por dejarnos verlas. Ok, mis hermanos. Bueno, como ustedes vieron en la invitación, el tema de hoy es la mamá de Lemuel, una crianza con propósito. Y bueno, todas ustedes saben que vivimos en un mundo cuya cultura sataniza la maternidad y se mantiene empujando a las mujeres a no solo renunciar a concebir hijos, sino aún a asesinar a los hijos concebidos. Fíjense, el otro día me enviaron un video de disfraces creativos para Halloween. Y entonces en el video aparecía una mujer fodonga, ¿verdad? Vestida así, pues muy desaliñada, así, ¿no? Con ropa muy demasiado cómoda. Y traía como un canguro, y en el canguro un bebé de juguete. Y en la pierna, como amarrado, otro niño de juguete pegado en el tobillo. Y a mí la verdad no me dio risa, porque se me hizo muy satánica la idea de que un disfraz de terror pueda ser el disfraz de una mamá criando hijos pequeños. Y entonces eso me hizo darme cuenta, o sea, cómo
muchas veces yo con mis quejas he sembrado en la mente de las más jóvenes que criar hijos es algo pesado y algo, pues no grato. Y eso es algo, hermanas, que creo, no solo yo, debo arrepentirme, debemos arrepentirnos, porque la Biblia nos enseña que los hijos son tanto un regalo como una recompensa de parte de Dios, según el Salmo 127:3. Y es que cada nueva generación es la vida y la fuerza de una nación. Ustedes saben que Europa se considera un continente viejo precisamente por eso, por el control excesivo de la natalidad, ¿no? O sea, no hay bebés naciendo y entonces la población es mayormente adulta. Eso crea una gran crisis en cuanto a las pensiones, porque cada vez es más gente que necesita una pensión, pero la fuerza productiva es cada vez menor. Entonces son menos los que cargan sobre sus hombros a casi toda la población de un país. Y nosotras, hermanas, hemos sido creadas y escogidas con todo el potencial para darle una descendencia a nuestro Dios. Como dice en Malaquías, una descendencia que publique sus grandezas y proezas al mundo que habita sin esperanza en tinieblas. Y con frecuencia escuchamos la voz del enemigo susurrando o gritándonos que es una locura traer hijos a este mundo lleno de maldad. Y es verdad, hermanas, que no es un llamado que cualquiera pueda aceptar. Es un reto para los valientes, ¿verdad que sí? Pero si las personas buenas dejan de reproducirse, entonces el mundo será solamente malvado. Por eso es que Dios quiere que haya en cada generación lámparas encendidas que alumbren el camino que conduce hacia la luz verdadera que es Cristo. La maternidad es un desafío en esta época, más que en cualquier otra, pero sigue siendo un llamado honroso y un hermoso don de parte de Dios. La historia que vamos a estudiar hoy, que realmente no es una historia, pero bueno, el ejemplo o la vida de la mujer que vamos a ver hoy nos recuerda que tenemos, o más bien su legado, nos recuerda que tenemos una función muy importante que hacer, la de criar nuestros hijos hasta que se conviertan en varones fieles a Dios por medio de discipularlos en casa. Específicamente voy a hablar a las madres que tienen hijos varones, pero también aplica para las que tienen hijas. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo dice que la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Les estoy compartiendo la versión Dios habla. Ahora, mis hermanos, hemos estado aprendiendo los domingos que la salvación es solo por la fe en Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces el apóstol Pablo no se contradeciría al decir esto. Lo que él está diciendo es que, o más bien lo que este pasaje nos enseña, que por cierto es uno de los pasajes más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento, es que aunque una mujer, o más bien a través de una mujer, se introdujo a toda la raza humana el pecado, ahora las mujeres tenemos el privilegio de sacar a muchos del pecado para vivir en piedad y justicia a través del discipulado en el hogar. Qué honrosa labor, ¿no? Y esto debido a que las madres tenemos un vínculo especial e íntimo con nuestros hijos y a la vez la oportunidad de pasar mucho más tiempo con ellos que los papás. Por ende, nuestra influencia en la vida de cada uno de nuestros hijos es mayor, así como también la responsabilidad y la oportunidad única de criar hijos piadosos para nuestro Dios. Esta, mis hermanas, es una labor que va a demandarnos morir a nosotras mismas una y otra y otra y otra y otra vez. Las que han tenido que dejar de trabajar por criar a sus hijos lo entenderán, ¿verdad? Han renunciado a sus sueños profesionales por la honorable labor de criar a sus criaturitas y protegerlas en el seno materno. De igual manera, esta labor tan honrosa nos exige renuncias constantes a nuestros deseos.
Requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere disciplina, perseverancia y mucho, mucho, pero mucho amor. Nuestra fe va a ser probada muchas veces y sin duda nuestra paciencia va a ser desarrollada a lo largo de este proceso. ¿Cuántas han orado por paciencia? Todas, ¿verdad? Todas, muchas veces. Y bueno, Dios sigue poniéndonos pruebas a lo largo del camino precisamente para, en contestación o en respuesta a esa petición de nosotros de más paciencia. Pero algo que debe animarnos es que todo llamado de parte de Dios, es decir, todo llamado divino, no lo tenemos que enfrentar solas, sino que tenemos a Cristo, que es quien nos fortalece y en quien todo lo podemos enfrentar. Amén. Filipenses 4:13. Ahora, Jesús no solo nos dio ejemplo de servicio, el máximo ejemplo de servicio y amor sacrificial, sino que ahora nos ha enviado a su Espíritu, quien nos recuerda todas sus palabras y nos llena también de su poder para hacer lo que en nuestras fuerzas sería imposible. Criar hijos que sigan a Cristo en una cultura que es anticristo, o sea, anticristiana, como la que nos rodea, implica navegar contracorriente. Pero mis hermanas, si los salmones pueden hacerlo con su propio esfuerzo, ¿cómo no podremos hacerlo con la fuerza de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Verdad que sí? Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie. Nadie nos engañó. O al menos a mí nadie me engañó. Nunca me dijeron, tener hijos es la cosa más fácil y sencilla del mundo. Nunca. Pero mis hermanas, el Señor ha prometido estar con nosotras si somos esforzadas y valientes para asumir la misión que nos ha encomendado. ¿Cuántas saben que las personas que mejor nos conocen, las que saben cómo somos en realidad, son aquellas con las que vivimos? Todas lo saben, ¿verdad? Las que nos ven al despertar, las que conocen nuestros hábitos buenos y malos y nuestras manías, son las personas que están cerca de nosotros todos los días, es decir, nuestra familia. Y es que debido al nivel de confianza que existe con nuestros familiares, se hace muy fácil que no tengamos filtros ni protocolos y que nos mostremos tal cual somos. Entonces, mi hermana, tú sabes que vas bien en cuanto a tu vida de fe cuando tu familia puede ver a Cristo en ti. Cuando manifiestan que pueden ver los cambios que Dios está obrando por su poder en tu carácter, ¿cierto? Esta mujer que vamos a estudiar hoy se encuentra en las Escrituras justamente porque su hijo pudo percibir a Dios en ella. Es su hijo el que se encarga de perpetuar las enseñanzas de esta madre. Él es quien se da a la tarea de compartir con el mundo su herencia sapiencial, es decir, su herencia de sabiduría. Esto ya por sí mismo nos habla de la piedad o de la influencia piadosa de esta mujer sobre la vida de su hijo. Y quizá para nosotras sea algo muy normal que un hijo reconozca la trascendencia de las enseñanzas o la presencia de su madre en su vida, porque vivimos en una sociedad donde a las madres se les tiene en una alta estima, o al menos hasta hace algunos años se les tenía, debido a que en muchos casos fueron las madres las que asumieron el rol de proveer de todo bien a los hijos. La instrucción, la educación, el sustento, el abrigo, el amor, en fin. Es probable que alguna de entre ustedes ya haya tenido la oportunidad de escuchar palabras de gratitud o reconocimiento de parte de su hijo en alguna ceremonia escolar o en algún evento importante. A lo mejor el día de su boda, no sé. Esto no es raro, de hecho es bastante común. Lo que no es demasiado común es que ocurra eso con los padres. Eso es algo que realmente sí ocurre con muy poca frecuencia. Pero considerando que el contexto cultural en el que se desenvolvía este hombre, este rey Lemuel, no era como el nuestro, este reconocimiento por parte de Lemuel sobre las enseñanzas de su madre nos resulta particularmente singular y relevante. Ahora, ¿quién es este rey Lemuel? ¿Alguna de ustedes que ha leído ya los libros de los reyes y los libros de las crónicas de los reyes recuerda haber leído sobre él? Yo he leído estos libros muchas veces y nunca leí ningún pasaje donde estuviera Lemuel.
Nunca. Esto, mis hermanas, es porque el rey Lemuel no era israelita. Se cree que tanto Lemuel como Agur, que es el autor de Proverbios 30, pertenecían a la tribu de Masa, descendientes de Ismael. Y entonces, ¿por qué se encuentra esto en la Biblia? ¿No? Es una pregunta genuina, normal, que nos puede surgir. Esto puede desconcertarnos, pero debemos recordar y entender, porque miren, hermanas, algo que nosotros debemos practicar es conocer el contexto de cada libro de la Biblia. Antes de que nosotros vayamos a comenzar a leer un libro de la Biblia, nosotros debemos leer, sobre todo las que tienen un libro de estudio y las que no, en la aplicación de YouVersion de la Biblia, ahí lo pueden ver, nos da todo el contexto del libro. Quién lo escribió, cuándo se escribió, cuál es el propósito del libro, en qué año se escribió, cuál era el contexto histórico alrededor. Hermanas, hacer eso nos va a dar un conocimiento más acertado de la palabra y vamos a cometer menos errores de interpretación. Habiendo dicho lo anterior, quiero recordarles que este libro de Proverbios es una recopilación de dichos sabios, que si bien contiene los dichos de Salomón y casi el 90% de este libro está escrito por Salomón, producto de su observación y de la sabiduría que Dios le dio, también incluye refranes, dichos y sentencias de otros autores, como Agur, hijo de Jaque, y el rey Lemuel. Algunos proverbios son atribuidos a sabios, como el proverbio 24 y el 22, y en el proverbio 25 se cita como colaboradores a los copistas de Ezequías, rey de Judá. Entonces, mis hermanas, los proverbios son o contienen lecciones morales breves y fáciles de retener en la memoria, y están basadas en la experiencia acumulada y transmitida de padres a hijos, justamente. Desarrollados por medio de la observación de situaciones frecuentes o que se repiten con regularidad. Estas lecciones han enriquecido la experiencia de cada generación y les han llevado a concluir cuáles son las mejores formas de sobrellevar o enfrentar situaciones comunes o típicas que se presentan de manera frecuente en cualquier cultura y en cualquier época. Por esa razón, estos pensamientos se consideran de valor universal o de aplicación universal, lo que hace posible que sean incorporados en diferentes culturas a la cultura de origen. Así es como ha ocurrido en el caso del Proverbio 31. Dicho lo anterior, por favor acompáñenme al libro de Proverbios capítulo 31 para que podamos conocer en qué consiste esta trascendental enseñanza de la mamá del rey. Ok, voy a leer primero la Reina Valera y después voy a compartir otras versiones. Proverbios 31, versos 1 al 9. Ahora, mis hermanas, antes de comenzar, quiero decirles que hoy solo vamos a abarcar esta pequeña porción de la enseñanza completa, porque la enseñanza incluye también el pasaje que habla sobre la mujer virtuosa. Es también la madre de Lemuel la que le enseña sobre este tema. Hoy no voy a hablar de eso. Jenny va a hablar en 15 días sobre ese tema, ¿ok? Pero es importante que ustedes sepan que también esa es una enseñanza de la mamá de Lemuel. Ok. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ok. Vamos a comenzar abordando el versículo 1.
Palabras del rey Lemuel, es decir, es Lemuel quien escribe, la profecía con que le enseñó su madre. Lo primero que nos resalta en este versículo, yo creo que a todas, es la palabra profecía. Lo que el rey hace es transcribir el mensaje recibido de su madre, entendiendo que las palabras enseñadas a él por ella eran realmente de inspiración divina y no simples consejos o advertencias maternas. Por lo tanto, su valor es meritorio de ser transmitido de generación en generación. ¿Ok? Por eso no utiliza solo la palabra consejo o enseñanza, sino usa específica e intencionalmente la palabra profecía. Seguimos leyendo. Verso 2. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No sé si para ustedes esto suena suficientemente claro. Para mí no. Entonces voy a compartirles la versión Palabra de Dios para todos. Dice, tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí a Dios en oración. Más claro, ¿verdad? Ahora voy a compartirles la traducción al lenguaje actual. Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? Ahora sí tiene más sentido. Esta frase escrita por Lemuel nos deja ver la clase de amor que él percibía de su madre. Es muy curioso, ¿no? Que él escriba esa como saludo o referencia tan cariñosa de su madre y la incluya dentro de la enseñanza. ¿Por qué no fue solo directo a los consejos? Bueno, esto es porque lo que Lemuel nos quiere transmitir es que había un amor entrañable, incondicional y comprometido de parte de su madre para con él, así como una genuina e inquebrantable conexión entre ellos. La madre de Lemuel le había hecho sentir que era un hijo muy amado, y no solo eso, sino que había sido muy deseado y esperado. Su llegada no había sido fruto de la casualidad ni de un descuido, sino que era la respuesta a su oración alineada a la voluntad de Dios. Y hermanas, quiero recalcar esta parte porque ninguna de nosotras estaría aquí, ningún hijo sería concebido, ningún ser humano existiría solamente por la voluntad de otro ser humano. Cada persona es creada por Dios y recibe vida de Dios. La vida no la damos las mamás. Dios es el único que da la vida. Y aun cuando un hijo no es planeado o incluso deseado por sus padres, si existe es porque fue planeado y deseado por Dios. Ay, se me enchina la piel. Me encanta. Todo individuo, todo hijo necesita saber esto, que su existencia no es un error, que su vida no es fruto de la casualidad, sino que es producto de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. El Salmo 139 nos da una clara idea de esto. Las que tengan su Biblia a la mano, si pueden leerlo y acompañarme, versos 13 y 16. Dice así, porque tú formaste mis entrañas. Bueno, ustedes tomen su Reina Valera y yo me voy a ir a una versión más clara. Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo. Aquí está el salmista hablándole a Dios. Desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Esto es palabra de Dios para todos. Y miren, creo que yo, hermanas, no les puedo alcanzar a explicar, así como bien con palabras, cuán grande consuelo yo recibí del Señor en mi alma a través de este salmo. Por muchas cosas. Pero yo les puedo asegurar que todo hijo necesita escuchar esta verdad esencial. Y no una, sino una y otra y otra y otra vez a lo largo de su vida. Porque esta realidad es esencialmente el fundamento de nuestra identidad y estima. El valor de un individuo radica en el hecho de que es creación de Dios.
Nosotros recibimos nuestro valor de parte de nuestro Creador. Nuestra vida tiene significado porque Él nos la dio. Fíjense, hermanas, este grupo de mujeres es muy variado, ¿verdad que sí? Algunas somos amas de casa, algunas trabajan, algunas son empresarias, ¿verdad? Algunas tienen títulos universitarios, otras tienen diferentes grados de escolaridad, algunas son casadas, otras solteras, otras divorciadas y algunas son viudas. Pero todas tenemos exactamente el mismo valor delante de Dios. Ninguna aquí, mis hermanas, tiene permiso para sentir compasión de sí misma. Ninguna tiene permiso para mirarse con menosprecio o considerarse menos valiosa que otra. Para Dios, cada una de nosotras vale justamente lo mismo. Y nuestros hijos deben saber esto. Y cuando digo saber, no me refiero a necesitan ser informados o necesitan ser notificados, sino que deben tener esta verdad establecida en su corazón. Y eso no pasa a veces de forma rápida. Yo creo que todos nuestros hijos, o la mayoría de nuestros hijos de las que estamos aquí, ya tienen eso en mente, pero muy pocos lo tienen arraigado en su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Por su manera de vivir, por su manera de actuar y por las decisiones que toman. Otra cosa, mis hermanas, que nuestros hijos necesitan saber es que además de ser obra de las manos de Dios, la razón de su existencia es el cumplimiento de un propósito de Dios. Nosotras debemos recordar que existimos porque Dios tiene un propósito específico que cumplir en y a través de cada una de nosotras. No existimos para cumplir nuestros propósitos, no existimos para cumplir nuestros planes, no existimos para ser felices, como muchos memes dicen, no existimos para cumplir nuestros sueños, existimos únicamente para que Dios cumpla sus propósitos, sus planes y sus sueños en cada una de nosotras y en cada uno de nuestros hijos. Salmo 138, 8. Yo sé que esto lo hemos visto anteriormente, que ya muchas lo saben, pero hermanas, hay verdades que necesitan ser atornilladas una y otra y otra y otra vez en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra alma, en nuestro corazón. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová. No, perdón, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y palabra de Dios para todos traduce esta última parte de la siguiente manera. Sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Y hermanas, esto es súper hermoso. Después de leer esta breve porción, ¿de verdad no sientes alivio? El saber que Dios no te va a abandonar porque tiene un propósito, un plan pendiente que cumplir en ti, ¿no te hace sentir descanso? Esta verdad debe ser afirmada una y otra vez en nuestro corazón, porque si no, ¿cómo vamos a poder transmitirla con seguridad a nuestros hijos? Nosotras debemos de vivir con esta seguridad. Si creemos esto en nuestro corazón, es imposible no vivir con pasión la vida cristiana. Y hermanas, la pasión se contagia. Nada más basta ver los apasionados del fútbol. Ahora, volviendo a la mamá del rey Lemuel, ¿cómo es que responde una mujer a quien Dios le ha concedido el anhelo de su corazón de ser madre? ¿Se acuerdan de Ana? En Primera de Samuel, capítulo 1, vemos que esta mujer estéril, ¿verdad? No podía tener hijos, entonces ella clama por un hijo, Dios escucha su oración, Dios envía a Samuel y Ana se lo entrega a Dios. Ella lo consagra a su servicio, no se lo queda para ella, no se lo queda para cumplir todos sus planes y proyectos personales no concretados en él, no se lo queda para restregárselo a Penina en la cara, que era la otra esposa de Elcana, su marido. Ana no pidió ese hijo para ella, para hacer de él un ídolo y desplazar a Dios, no, sino que ella quería ese hijo para dárselo al Señor. Todo el tiempo supo que ese hijo nunca había sido de ella, sino que siempre le había pertenecido a Dios. Era de Dios para Dios.
¿Recuerdan también a Elizabeth, la esposa del levita Zacarías, que era estéril también, a quien el Señor le concede ser madre en su ancianidad? Y entonces nace Juan el Bautista, ¿verdad? Un bebé con una misión y con un propósito, el de preparar el camino para el Mesías. Y por último, ¿recuerdan a María, su prima, la madre de nuestro Señor Jesús? Otro bebé con propósito. ¿Y qué propósito? Ni más ni menos que el de salvar a su pueblo y al mundo de sus pecados. Ahora, todas estas madres respondieron como se esperaba y la mamá de Lemuel hizo lo mismo que ellas. Lemuel significa consagrado a Dios. Así que esta madre también se determinó a que su hijo viviera para la gloria del Señor. Lemuel no tenía el mismo llamado específico que Samuel, que Juan o que el Señor Jesucristo, pero sí tenía el mismo llamado general a vivir para la gloria de Dios. Y muchas veces a lo largo del periodo de crianza de nuestros hijos, vamos olvidando que realmente nuestros hijos son de Dios y que hacia Él es que debemos apuntalarlos, tal cual se apuntan las flechas. Cristo es el blanco hacia donde hay que dirigir a nuestros hijos. Y miren, mis hermanas, ellos nunca van a ser plenos hasta que no lleguen al Señor. Podrán tener logros deportivos, académicos, profesionales, adquirir posesiones, casarse, formar una familia, pero si nada de eso es para Dios y por Dios y de parte de Dios, vivirán sintiéndose vacíos, persiguiendo constantemente una felicidad y una plenitud que no se puede alcanzar humanamente. Y yo sé que ya muchas saben esto, pero la pregunta es si en verdad lo entienden. Porque miren, a veces con muy buenas intenciones apuntamos a nuestros hijos en otras direcciones. Y hermanas, no lo digo para juicio, yo también tengo hijos, sino para que podamos retomar el objetivo correcto y redireccionar nuestros hijos hacia la gloria de Dios. ¿Alguna vez han visto ustedes una competencia de tiro con arco? A mí me gusta mucho verlas y sobre todo cuando participan las mujeres. Es súper interesante ver cómo hay tantos factores que influyen en algo que parece tan simple, ¿no? La fuerza es súper importante porque determina la resistencia para poder mantener la flecha con la tensión adecuada el tiempo necesario antes de soltarla. Y se requiere también muchísima concentración. También se tiene que tomar en cuenta el viento, porque una ráfaga de viento puede desviar la flecha y cambiar dramáticamente el resultado de ese tiro. Es por eso que se requieren horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de exhaustivo entrenamiento. Con los hijos no es diferente. Es necesario que nosotros mantengamos los ojos puestos en el objetivo, que es que lleguen a Cristo y que vivan para Cristo. Mis hermanas, esta debe ser nuestra gran meta en la crianza y no otra. ¿Saben por qué? Porque ese es el objetivo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nuestros hijos procedan al arrepentimiento y reciban salvación por la fe en Jesucristo para su gloria. Miren, si nuestro objetivo es un título universitario, esto que les voy a decir va a sonar muy fuerte, pero no puedo decir otra cosa más veraz que esto. Si nuestro objetivo es que nuestros hijos tengan un título universitario, el día que mueran, irán a la condenación eterna con todo y su título. Entonces, ¿qué, hermana? ¿Que no estudien? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que acercarlos al reino de Dios debe ser nuestra más alta prioridad mientras criamos a nuestros hijos. No sacrificamos lo más importante por lo menos importante, a menos que para ti el reino de los cielos sea más importante, sea menos importante, perdón. Hermana Romy, eres muy radical, eres súper extrema, quizá. Pero miren, yo estoy súper consciente de que tengo muy poco tiempo para exponer a mis hijos a la palabra de Dios antes de que lleguen a la edad en que la tierra de su corazón esté tan apretada que ya no sea apta para sembrar la semilla.
Porque mis hermanas, es una realidad que hay un punto en el que esa tierra de su corazón ha sido tan pisada que se ha compactado de tal forma que cuando cae la semilla rebota. Las que tienen hijos grandes lo saben, ¿verdad que sí, Martita? Y si no rebota, mis hermanas, vienen las aves y se las comen, la semilla. Viene el enemigo y se roba la preciosa semilla. Porque miren, de manera natural, el corazón de nuestros hijos no está orientado a escuchar la palabra de Dios. Por naturaleza, el ser humano es un oidor indiferente. Y si a eso añadimos las plagas, la maleza, la mala hierba que crece en el corazón, pues la semilla nunca llega a crecer ni dar fruto porque se ahoga. Esa hierba es símbolo de todo lo que rodea a una persona. Es todo lo que le mantiene distraída. Y en una cultura como la nuestra, tan tecnológica, tan enfocada en el entretenimiento, generalmente el corazón de nuestros hijos está infestado de distractores. Los videojuegos, las películas, las series, los teléfonos celulares, el dinero, el deseo de tener riquezas, la necesidad de sentirse aceptado, las amistades, la imagen, el entretenimiento, los hobbies, y hasta los deportes o la música. Tantas cosas que de manera ordenada sí pueden tener su lugar en la vida de nuestros hijos. El problema es cuando llenan por completo su vida y toman su mente y se vuelven la más alta prioridad en el corazón. Ahí es cuando ahogan la semilla de la palabra de Dios. Y como les decía, como padres tenemos muy buenas intenciones, yo no lo dudo. Queremos darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos, oportunidades, experiencias, el impulso necesario para que se desarrollen. Pero lo que no entendemos es que a veces, dependiendo del niño, porque no todos son iguales, podríamos estar ahogando la semilla de la palabra con tantas otras cosas que les resultan apasionantes, que es muy difícil que la palabra de Dios les resulte atractiva. Lo que quiero decirles es que probablemente, lo siento, pero se los tengo que decir, el ídolo que tu hijo o hija tiene en su corazón y que lo está apartando de Dios, pudiste habérselo dado tú, mamá. Y yo sé que es una verdad que se siente como una cachetada, como un balde de agua fría, pero es mejor que lo sepamos. Es mejor que nos hagamos conscientes y asumamos nuestra responsabilidad de sembrar ídolos en el corazón de nuestros hijos. Como madres, nosotras debemos preguntarnos si en este momento estamos permitiendo que otras cosas distraigan a nuestros hijos al grado que su mente y su corazón están infestados de otras cosas y no pueden escuchar la palabra de manera atenta. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tomar acciones. Si vivimos en la negación, este problema va a seguir creciendo hasta que no podamos hacer ya nada. Pero si ya es tarde para ti, porque tus hijos ya son grandes, hermana, siempre tienes el camino del arrepentimiento. Pedir perdón a Dios, recibir su misericordia y continuar orando por tus hijos. Ahora tal vez ya no te van a escuchar, ya no les puedes hablar, pero puedes darles testimonio con tu vida. Pero si hoy, como es mi caso, tus hijos son chicos, si aún están en etapa de ser criados, destruye el ídolo, sácalo de tu casa. Tú lo metiste, tú lo tienes que sacar. Es tiempo de derribar el altar, destruir al ídolo y levantarle un altar a Jehová, como hizo Gedeón con los ídolos de su padre. En Jueces capítulo 6, para quien quiera leer la historia. Ahora, mis hermanas, toda esta labor de dirigir a nuestros hijos hacia Cristo demanda de nosotras intencionalidad. Esa es nuestra palabra favorita de las lecciones, ¿verdad? Preparación en dos ámbitos, en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, demanda que estemos orando en todo tiempo sin cesar, por nosotras y por ellos. También demanda que estemos leyendo y meditando las escrituras, buscando oír a Dios hablar, porque saben, hermanas, cada hijo es diferente.
El ídolo del corazón de mis hijos no es el mismo que el ídolo del corazón de los hijos de alguna de ustedes. Nosotros debemos orar para que Dios nos muestre específicamente qué es lo que tenemos que erradicar de la vida de nuestros hijos. Debemos cerciorarnos de que estamos escuchando la voz de Dios. Y esto es muy importante porque ¿cómo podríamos enseñarles a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos? ¿Cómo nuestros hijos van a escuchar y oír las palabras de Dios si sabemos que ellos no buscan? Bueno, tiene que ser por medio de nosotras. Al principio ellos solo van a escuchar a Dios hablar a través de nosotros. Por eso debemos hablar siempre la verdad de Dios, siempre conforme a la verdad de Dios. A veces vienen y me cuentan cosas, no, y le dije a mi hijo esto, y le dije a mi hija esto, y yo me quedo pensando y digo, ¿y eso dónde está en la Biblia? De hecho, eso deforma el carácter de Jesús delante de los ojos de tu hijo, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es esto. Si nosotras escuchamos y aplicamos, estaremos enseñando la palabra de Dios con eficacia. De esa forma podremos modelar el fruto de obedecer a Jesús a través de una vida sabia. Porque una vida sabia es el resultado de escuchar y obedecer. Si nuestro objetivo es que nuestros hijos escuchen las palabras de Cristo y que las hagan, la manera más efectiva es siendo un ejemplo de ello. No puedo usar ejemplos para que nadie se gloríe, pero aquí hay de esos ejemplos. Jesús enseñó que una persona prudente, una persona sabia, es aquella que oye sus palabras y las hace, ¿verdad? Esto lo enseñó cuando habló sobre aquellas casas que son construidas sobre diferentes superficies, una que es construida sobre la roca y una que es construida sobre la arena. Ok, entonces podemos ver que oír y hacer son las dos disciplinas principales de la sabiduría. Cuando hacemos o tenemos estas dos cosas en nuestra vida, entonces podremos llegar a ser realmente sabios. Ahora, en cuanto a la preparación que tenemos que hacer en lo natural, debemos informarnos sobre el desarrollo y las etapas. De esa manera podremos conocer las necesidades físicas y emocionales de nuestros hijos. Mis hermanas, específicamente al criar varones, es un poco más desafiante. No estoy menospreciando la crianza de las niñas, por supuesto que yo tengo una. Pero la verdad es mucho más difícil criar varones, ¿verdad, Martita? ¿Verdad, Liz? No sé si anda por ahí. No, porque no la veo. ¿Por qué? Pues porque nosotros no sabemos mucho sobre lo que es ser hombre, ¿verdad que no? Son seres totalmente diferentes a nosotras. Sus genes son distintos, su cerebro funciona de una manera diferente, su sistema endocrino es distinto, su anatomía es diferente, su comprensión de las cosas es totalmente distinta. Son 1000 cosas las que son diferentes a nosotros. De hecho, nos es más fácil en algunos casos, yo sé que no en todos, identificarnos con nuestras hijas porque tenemos mucho en común con ellas. Ya hemos pasado todas las etapas de desarrollo que ellas han atravesado y van a atravesar. Y aún así, son individuos únicos que atraviesan por experiencias diferentes en un mundo muy distinto al mundo que nos tocó vivir a nosotras. Y eso demanda de nuestra parte un trabajo muy, pero muy enfocado en acortar la brecha generacional con ellas para que nos acepten cerca de su mundo y no perdamos la comunicación con nuestras hijas. Pero de nuevo, volviendo al tema de los varones, que es el enfoque de esta enseñanza más, necesitamos conocimiento y preparación. Mis hermanas, podemos dejar grandes heridas en su autoimagen e identidad si nosotras desconocemos cómo son ellos por naturaleza. Yo me he encontrado diciendo, no, pero no puede ser, ¿cómo es que no puedes encontrar las cosas? No sabes buscar, bla, bla, bla. Y justo había regañado a mi hijo un día cuando empecé a escuchar un audiolibro, hermanas, porque el hecho de que no tengamos tiempo no nos exime de la responsabilidad de prepararnos. Entonces, como yo no puedo estar leyendo, porque todo el tiempo tengo algo que hacer, uso los audiolibros.
Sí que estaba preparándome, escuchando un audiolibro sobre cómo criar hijos varones. Y justo lo que le acababa de decir a mi hijo en la mañana, lo dicen en el audiolibro, que es parte de la naturaleza de los varones, el que no saben buscar, el que no encuentran las cosas y el que hay que repetirle las cosas 1000 veces. Y yo, no puede ser. Bueno, eso me ayudó, ¿verdad? A sentir menos frustración y a entender que no es que él tiene mala voluntad, simplemente su cerebro funciona de esa manera. Y no es el tema de hoy, hermanas, hablar exactamente de eso, pero es tan interesante que me gustaría ahondar en ello en otra ocasión. Pero mi punto para hoy es que basado en el conocimiento de la naturaleza del género, podemos entender sus necesidades e incluso sus debilidades y tendencias. Eso nos va a llevar a un mayor entendimiento de su conducta y de esta manera vamos a poder orar de una forma más efectiva por ellos y comunicarnos con ellos en su idioma. En nuestro texto base de Proverbios 31, podemos ver que la madre de Lemuel sabía que una de las áreas que más debía cuidar su hijo era el área de la pureza moral o de la pureza sexual. Ella sabía que la costumbre cultural y aún sus propios instintos naturales podrían empujar con mucha fuerza a Lemuel para caer en promiscuidad y que eso podría llevarlo a la ruina. Salomón es el claro ejemplo de cómo tener muchas mujeres termina desviando el corazón de un rey lleno de sabiduría, ¿verdad? También había observado, es decir, la madre de Lemuel, que los excesos en comida y bebida llevaban a los reyes a corromperse. Comenzaban bien, pero terminaban adictos a los deleites y a los placeres y se olvidaban de sus funciones, ¿verdad? Nublaban su juicio y terminaban juzgando con parcialidad los asuntos del Estado. Además, los distraían de su verdadera función como servidores de Dios al servicio del pueblo. Nuestros hijos varones, hermanas, son sometidos a mucha presión. Fíjense, está la presión académica. Por otro lado, la presión que ejercen las amistades, la que ejerce el mundo hipersexualizado. Y por si fuera poco, la presión que ejerce su propia carne. Y no podemos olvidar que muchas veces también los padres ejercemos sobre ellos una presión con nuestras expectativas. Y finalmente, y no menos importante, la presión derivada de su propio rol como varón, su rol social. Lo que el mundo espera que él como hombre haga. Esa presión a veces los quiebra y comienzan a experimentar dudas e inquietudes con respecto a sí mismos, a su razón de existir, sobre su identidad y sobre todo dudas con respecto a Dios y a su buena voluntad. Y eso los lleva a apartarse de Dios. Comienzan a perder el interés en Dios porque sienten que Dios no se interesa en ellos y en sus problemas. Y se resienten y amargan. Entonces, debemos conocer a nuestros hijos, pero sobre todo debemos conocer mejor a Dios para poderles mostrar su carácter como debe de ser. Debemos enseñarles, por ejemplo, que la oración no es para pedir cualquier cosa a Dios. Mis hijos muchas veces me han dicho, mamá, es que yo ya he orado y Dios no me contesta porque le pedí tal cosa y no ha pasado. Esas son oportunidades que yo tomo para corregir el concepto que mis hijos tienen de la oración. Cuando ellos entienden que la oración tiene el objetivo de alinear sus pensamientos a los de Dios y no al revés, la frustración disminuye considerablemente. Nuestro mejor ejemplo, como siempre, es nuestro Señor Jesús orando en el huerto. En su humanidad, Él deseaba ser librado de la hora de la prueba, pero estaba dispuesto a aceptar la voluntad del Padre. El resultado de esa oración no fue su paso directo a la gloria sin escalas, dolorosas, ¿verdad? Sino la fortaleza emocional y espiritual para atravesar la prueba de principio a fin hasta consumar la misión de salvar al mundo de sus pecados por medio de su muerte y su victoria en la resurrección. Entonces, mis hermanas, debemos hacer esas intervenciones tan frecuentemente como sea posible.
Ahora, necesitamos corregir mucho de lo que nosotras creemos sobre Dios. Y yo les recomiendo escuchar la sesión de la pastora Mariana del Congreso de Maestros que se llama El cielo tiene otros datos. Espero que Dios les hable como nos habló a las maestras y a mí. En 21 años, yo sé que aquí hay quien tiene mucho más camino recorrido que yo en Cristo, pero en 21 años he visto a muchos niños nobles y lindos volverse indiferentes y rebeldes al Señor y a sus padres. Pero gracias a Dios también he tenido la dicha de ver a otros tantos permanecer en el camino, honrando tanto al Señor como a sus papás. Y yo me gozo, hermanas, como si se tratara de mis propios hijos, porque eso trae a la gloria de mi Dios. Entonces, mis hermanas, si ese no es el caso de nuestros hijos, es decir, si no es el caso de nuestros hijos que anden en el Señor, ¿qué debemos hacer? Usar la influencia y la autoridad que hemos recibido de parte de Dios con sabiduría, tal como lo hizo la madre de Lemuel. Y continuar instruyendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez sin cansar. Los principios de vida deben ser atornillados constantemente en la mente de nuestros hijos. Si pensábamos que ya les hemos enseñado y que ya hemos concluido el trabajo, estamos en un error. La crianza consiste en sembrar una vez, pero en regar cada día hasta que la semilla comienza a dar un tallo, luego hojitas, luego una florecita, hasta que por fin, después de mucho tiempo, da un fruto. Eso requiere y demanda paciencia y perseverancia. ¿Ustedes creen que esta mujer un día se sentó a Lemuel y le empezó a hablar de estas cosas que se mencionan y ya? De ninguna manera. Esta enseñanza fue una lección constante que seguramente le habló desde que era un niño. ¿Cómo lo sé? Precisamente por lo que les dije hace rato, porque los varones por naturaleza no retienen la información. Necesitan que se les repita una misma cosa muchas veces. Yo sé, es súper frustrante, pero así funciona el cerebro de los hombres. Sabemos entonces que la madre de Lemuel le habló constantemente sobre estas cosas una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ahora, yo sé que muchas van a decir, bueno, yo he hecho eso, pero yo estoy hablando de instrucción, hermanas, no de cantaleta, no de reclamos, no de manipulación emocional, no de comparativos, no de etiquetas, porque eso no es crianza, eso no es instrucción. La instrucción que apuntala hacia Cristo a nuestros hijos requiere sabiduría divina, dependencia de Dios, inspiración de parte de Dios, la tutoría de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Esto aprendemos de la madre de Lemuel. Ella no usó su experiencia, no eran sus propios consejos, era sabiduría que Dios le había dado a esta mujer. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios en las Escrituras. Fíjense, hermanas, Lemuel tenía un llamado de parte de Dios, nuestros hijos también. Él había sido escogido por Dios para ser un rey que impartiera justicia con toda rectitud e imparcialidad y que se ocupara de que los menos favorecidos fueran escuchados y protegidos. Su llamado era ser un servidor público y en nuestro mundo normalmente lo que vemos que los servidores públicos menos hacen es servir al pueblo, ¿verdad? Más bien procuran servirse del pueblo. Pero esto no surge de la nada. Todo acto de corrupción tiene un origen y muchas veces ese origen es el hogar. Claro, hay excepciones. Buenos valores pueden ser inculcados en el hogar, pero la Biblia también nos enseña que hay influencias externas que arruinan la buena crianza. Entonces, ¿de qué se encargó esta mujer? Esta mujer se encargó de recordarle a su hijo su propósito de vida. Lemuel, tú eres un rey al servicio del Rey de Reyes. La madre de Lemuel no le dijo como muchas, busca a Dios y Él te ayudará a cumplir tus sueños. ¿Verdad que no? No. Ella le dijo, tú existes para que Dios cumpla sus planes en ti. Entonces, aprendemos de ella que se requiere de una madre que sus pensamientos estén alineados a los pensamientos de Dios.
La fe de esta mujer la llevó a hacer lo que tenía que hacer para que el objetivo de Dios se cumpliera en la vida de su hijo. Y hermanas, hay algo muy importante en esto. Nosotras debemos hacer nuestra parte con toda diligencia y sin excusas. Quiero decirles a las que no tienen un esposo que en esta porción de enseñanza jamás se menciona al padre de Lemuel, ¿verdad que no? ¿Ustedes escucharon, vieron, leyeron? Nada se menciona sobre el padre. Lemuel no dice, mi padre también me enseñó. Él habla solo de la instrucción que recibió de su madre. Entonces, mis hermanas, no es una excusa que tú seas una madre sola, criando a tus hijos. Que puede ser que tienes un esposo inconverso que jamás va a tomar las riendas de la crianza. Y tú puedes decir, bueno, es que yo en mi caso, pues como mi esposo no está en el Señor, entonces pues yo me puedo excusar. No, porque tenemos al Señor. Y el Señor va a dar a cada una la porción de gracia que necesite para cumplir la misión que Dios nos haya dado. Dios no es injusto para pedirnos algo para lo cual Él no nos dé los elementos necesarios para completar. Entonces, requiere de nosotros diligencia sin excusas. Pero mis hermanas, no olviden algo, y esto debe de darnos mucho descanso, y es que no depende de nosotros el resultado final cuando hablamos de la crianza de nuestros hijos. Es del proceso de lo que Dios nos va a pedir cuentas. Pero cuando nuestros hijos lleguen a la adultez, ellos son absolutamente responsables de sus decisiones. A nosotras nos toca trazarles la ruta que deben seguir para llegar a Cristo. Algunos puntos del testimonio de esta mujer nos van a ser de utilidad durante la crianza de nuestros hijos. Número 1, una madre que cría con propósito, enseña. Entiende su llamado, su propósito de vida y no espera a que alguien más venga y haga lo que le toca hacer. No espera que lo hagan en la escuela y no espera que lo hagan en la iglesia. Ella tiene la disposición para invertir tiempo en la construcción del carácter de su hijo y en la siembra de valores cristianos. Se prepara, busca la oportunidad y no deja pasar el tiempo para instruir y advertir. Desde que el hijo es pequeño, ella comienza a sembrar aprovechando la humedad de la tierra, su ternura y su suavidad para cultivar la tierra. Corrige a tiempo y no deja pasar las faltas, asumiendo que cuando su hijo crezca, las cosas van a mejorar. ¿Por qué? Porque sabe que van a empeorar, seguramente. Así que no es simple. Número 2, una madre que cría con propósito siempre está cerca de su hijo. Nunca pierde el contacto, nunca deja que la línea de comunicación se cierre, no deja que nada se interponga entre su hijo y ella. Se comporta como Pablo, si es necesario. Hace como los judíos para ganar a los judíos, ¿verdad? Como hacía Pablo. Ella se empapa del mundo de su hijo, se adentra en los gustos de su hijo, selecciona de entre esas cosas lo mejor y lo que no es dañino, y lo usa para llegar al hijo. Y algo que hace esta mujer muy inteligentemente también es dejar huellas de amor en el corazón de su hijo con frecuencia. Dejarle impresos momentos especiales en la memoria de su hijo. Y hermanas, ustedes ven, por ejemplo, a mi hijo sentado conmigo los domingos. Y digo, todas lo ven porque nos sentamos hasta el frente, ¿no? Y allí está colgado como chango y me abraza y a veces las distrae, yo lo sé. Pero a veces me agarra la mano, ¿no? Y así, entrelazados. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Yo hice todo lo opuesto a la mamá de Lemuel en un inicio. Hice todo lo que es necesario hacer para arruinar una relación madre-hijo. Pero por la misericordia del Señor, Dios ha obrado una transformación en mí para su gloria, no en él, en mí. Y por la gracia de Dios me ha dado la oportunidad de redimir el tiempo que perdí. Y hoy la relación que tengo con mi hijo es otra cosa. Ahora, para lograrlo, se requirió que invirtiera tiempo, mi tiempo,
El tiempo que yo a veces quería usar para ver mis series, ¿no? O para hacer mis cosas. Bueno, ese tiempo lo invertí estando con él, viendo una película con él, platicando con él, pasando tiempo con él. Y hermanas, algo bien importante, mucha humillación voluntaria. Pedir perdón con mucha frecuencia. Pedirle perdón por las cosas pasadas. Y seguir pidiendo perdón hasta el día de hoy cada vez que me equivoco. Debemos buscar la manera de reducir el abismo entre nuestro hijo y nosotras, o nuestros hijos y nosotras. ¿A costa de lo que sea? No. Siempre hay cosas que no debemos sacrificar. Debemos mantener nuestras convicciones, pero podemos ceder en las cosas que no son primordiales. Por ejemplo, en el caso de que yo estuviera a dieta y mi hijo quisiera ir a cenar, yo puedo hacer a un lado mi dieta para pasar tiempo con mi hijo, ¿verdad? Lo que no haría sería faltar a una reunión en la iglesia. Eso no lo haría. Ejemplo 2, podemos apoyarlos en sus proyectos siempre y cuando no se opongan a la palabra de Dios. Aquí hay alguien que podría testificar cómo el poner siempre a Dios en primer lugar le ha ganado no solo el amor, sino también el respeto de su hijo. Y es que, hermanas, ¿cómo decirle a nuestros hijos que no tengan ídolos porque Dios aborrece la idolatría cuando nosotros los idolatramos a ellos? Sí, porque cada vez que tú escoges a tus hijos por encima de Dios, eso se llama idolatría. Lo siento, pues es lo que es. Miren, mis hermanas, estamos tan empapadas y tan afectadas por la cultura de este mundo que a la devoción le llamamos fanatismo. Nos suena a locura poner a Dios por encima de cualquier cosa, especialmente cuando se trata de los hijos o del esposo. Pero y entonces, mis hermanas, ¿en qué creen que consiste el primer mandamiento? Nada puede estar antes que Dios en nuestro corazón. Ni siquiera puede estar al mismo lado que Dios. O sea, no puede estar ni siquiera en el mismo punto. Nada. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí o junto a mí. O sea, yo quiero a mis hijos y los quiero que sean salvos para que sirvan a Dios. Quiero a mi esposo y lo quiero santo para que le siga sirviendo a Dios. Quiero que mis hijos desarrollen su potencial y sus habilidades para que Dios los use para sus propósitos, para la extensión de su reino. Ellos no están en el centro de mis afectos. Dios está en el centro y los demás están orbitando alrededor. Y los amo, porque es la voluntad de Dios que los ame. Es lo que honra a Dios, por eso los sirvo a mi familia. Pero yo lo hago en respuesta a la voluntad de Dios, no tiene que ver con ellos. Y ese es el orden que Dios estableció. Él primero, Él en el top place y todos los demás después. Lección número 3. Una madre que cría con propósito es avisada. Es decir, se anticipa al mal y no espera a que el mundo enseñe o adoctrine a su hijo de una manera distorsionada sobre temas importantes como el sexo, el matrimonio, la autoimagen, las drogas y el alcohol. Aún sobre el suicidio. Hermanas, no podemos dejar que el mundo enseñe a nuestros hijos. Debemos prepararnos en todos estos temas y enseñarles nosotras. El aumento de la maldad demanda de nosotras el estar informadas y actualizadas sobre todo lo que sea tendencia, para que podamos proteger a nuestros hijos aun cuando no estemos con ellos. Miren, yo tuve contacto con un aceite psicotrópico a los 20 años. Y eso a alguien se le cayó y dijo, así como cualquier cosa, ¡ay, mi aceite! ¡Ay, qué horror! Pero yo no tenía ni la menor idea de cómo se veían, entonces yo no le creí. Yo pensé que estaba bromeando. Era un sticker, como de este tamaño, un sticker de Spider-Man. Pero yo no conocía
Yo no sabía cómo se disfrazaban las drogas, o sea, qué apariencia tenían. A mí nadie me enseñó, a mí nunca me dijeron. Ahora este conocimiento yo se lo puedo transmitir a mi hijo. De hecho, en un tiempo, cuando estuvimos en la pandemia, yo estuve haciéndole homeschool a mi hijo, yo compré unos libros de un sistema cristiano que se llama Libros Águila para poder enseñar en casa. Y en una de las materias, no me acuerdo cuál era, uno de los capítulos traía la ilustración droga por droga, todas, y sus efectos. Y como es un sistema para que los padres lleven con los hijos, pues entonces yo tuve esa oportunidad de enseñarle a mi hijo, ¿no? Mira, se ven así, la planta de marihuana se ve así, la cocaína se ve así, el cigarro así, y tiene estos efectos, y tal, y tal, y tal, y tal, y las pastillas y el éxtasis se ve así, y todo. Porque nuestros hijos deben de saber que si salen a una fiesta, ellos no deben tomar nada que no tenga una tapa puesta. Nunca deben dejar un vaso sin una tapa. Es más, no deberían de tomar ni agua. Es más, no deberían de consumir absolutamente nada que les dé nadie. ¿Cómo les vamos a advertir si nosotras no sabemos? Punto 4 y último. Una madre que cría con propósito enseña a sus hijos a interesarse por los demás y servirles. ¿Cómo lo hace? No hay otra manera. Lo tiene que hacer con su ejemplo, siguiendo los pasos de su maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo de servicio. Él enseñó que el mayor es el que sirve a los demás y que el amor implica sacrificio. Entonces, la madre que quiere modelar a Cristo frente a su hijo, primero le muestra interés. ¿Cómo? Dedicándole tiempo para escuchar su corazón. Miren, mis hermanas, las que tienen un hijo varón van a entender lo que les voy a decir. Los chicos son como una Tootsie Pop. ¿Se acuerdan del comercial de la paleta Tootsie Pop? Salía un buito con su paleta. Y iba y le preguntaba a un búho más grande, ¿cuántas chupadas hay que darle a la paleta Tootsie Pop para llegar al chiclocentro? Y el búho grande le daba una mordida, ¿no? Una. Bueno, así son los jóvenes, así son los varones. Para poder llegar al corazón de los varones y lograr que se abran, toma tiempo. Ellos son diferentes de las niñas que por lo general llegan y hablan y hablan y hablan, y ellas no tienen ningún reparo en expresar sus sentimientos y sus pensamientos. Pero los varones no son así. Ellos son escasos en sus expresiones verbales. Y eso, hermanas, como mamás, puede llegar a frustrarnos mucho, pero Dios, acuérdense, Dios está desarrollando paciencia y dedicación. No debemos de ser madres que fácilmente aceptemos el sí, no, bien, ajá. Debemos procurar llegar al corazón de nuestros hijos. ¿Es fácil? No. Se requiere mantener la conexión encendida. Si perdemos la conexión, es bien difícil recuperarla. ¿Qué es lo que hace que perdamos la conexión con nuestros hijos? La falsa perfección de una madre. ¿A qué me refiero? A la madre que se presenta como perfecta e infalible frente a su hijo, desaprobándolo en todo lo que él llega y le cuenta, en todo lo que él llega y le dice que quiere hacer, en todo lo que él llega y le cuenta que piensa. Una madre así no tiene posibilidades de recuperar la conexión con su hijo. Lo que el hijo va a hacer es, frente a una madre así, es decirle lo que ella quiera escuchar. Y va a fingir delante de ella ser alguien que no es. En casa se va a comportar de una manera y va a ser uno y afuera va a ser otro. Nunca se va a arriesgar a hablar de sus errores con alguien que desde su perspectiva y experiencia lo va a juzgar y lo va a desaprobar. Pero si esta madre aprende a escuchar, pero escuchar de verdad, sin opinar, sin dar sermones o corregir de inmediato, se ganará la confianza de su hijo escalón tras escalón y con ello la oportunidad de orientarlo y guiarlo hacia Cristo. Por esto, mis amadas hermanas, toda madre debe estar dispuesta a oír y a no apresurarse a hablar ni a enojarse.
porque el enojo de una madre no produce la vida recta que Dios quiere. Pero, verso 22, si ponemos en práctica lo que escuchamos y leemos, verso 25, veremos la bendición de Dios sobre nuestra crianza. Y esto es una paráfrasis del capítulo 1 de Santiago, versos 19, 20, 22 y 25, aplicada a nuestra maternidad. Si tienen oportunidad de leerlo con esta visión materna, todo el capítulo, se darán cuenta que es súper aplicable. Entonces, podemos ver que la mejor manera de instruir es escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. De esa forma, nuestras palabras tendrán impacto y nuestro ejemplo de piedad será nuestro legado para nuestras siguientes generaciones. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Ay, Padre, te doy gracias porque tu palabra confronta. Y es la confrontación la que nos lleva a hacer análisis de nuestras acciones. Y ese análisis nos lleva a descubrir nuestros errores. Y al descubrir nuestros errores podremos hacer algo para cambiar, Señor. Podemos hacer algo para corregir lo que hemos venido haciendo mal. Yo te pido, Señor, que les des la fortaleza y la sabiduría a mis hermanas para hacer los cambios que tengan que hacer. Abre sus ojos, Señor, para que puedan discernir lo que está allí en sus corazones, por lo cual han desviado a sus hijos en una dirección que no es Cristo. Sí, Señor, porque muchas veces tenemos expectativas sobre nuestra maternidad y sueños que queremos cumplir en nuestros hijos y a través de nuestros hijos, pero muchos de esos sueños no tienen nada que ver contigo, Señor. No tienen nada que ver con lo que tú quieres. Y los desarrollamos en ellos, Señor, sin entender el impacto que eso tiene en su eternidad. Perdónanos, Señor, porque al contemplar el ejemplo de esta mujer y la trascendencia de sus enseñanzas en la vida de su hijo, nos podemos dar cuenta, Señor, que no hemos hecho muchas veces las cosas bien. Pero a la vez también vemos que hay posibilidades de mejorar, de enfocar bien el propósito de nuestra crianza. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos todo el consejo que necesitamos. Y has puesto tu espíritu en nosotras, que nos da la fuerza para poder aplicar lo que leemos. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solas en esta tarea. Así como Josué nunca fue abandonado por ti, cuando tenía que dirigir al pueblo en esa gran y difícil misión de conquistar la tierra o retomar la tierra que tú ya les habías dado, y tenía que conducir a un montón de personas, tú lo único que pediste de él fue esfuerzo y valentía. Y le aseguraste estar con él siempre. Lo mismo estás diciéndonos a nosotras. Esta misión que parece tan difícil, no la van a hacer solas. Yo voy a estar con ustedes. Pero demando de ustedes obediencia, esfuerzo y valentía. Mucha valentía. Y Señor, aquí estamos con la disposición de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestra flojera. Ayúdanos a vencer nuestro egoísmo. Ayúdanos a amar a nuestros hijos de tal manera, Señor, que estemos dispuestas a morir a nosotras todos los días para hacer tu voluntad, Señor, y acercarlos a ti. No depende de nosotros el resultado, pero, Señor, ayúdanos a entregar buenas cuentas de nuestra mayordomía, Señor. A ser halladas fieles en esto sobre lo cual tú nos has puesto. Y hacer del discipulado de nuestros hijos una prioridad. Porque
resultará en honra y gloria para tu nombre. Gracias por tu amor manifestado en nosotras, Señor. Gracias porque llegas siempre a tiempo a nuestras vidas. Tu palabra jamás llega tarde, Señor. Gracias por darnos un futuro y una esperanza en Cristo Jesús. Amén.